Genial. ¿Ya está grabando la clase? Sí, voy a compartir la clase grabada, no se preocupen. A todos los que asistieron, voy a compartirlo, los que se registraron en el Drive, ahí lo voy a compartir para que puedan verlo. O si no, voy a tratar de subirlo a la cuenta de YouTube de acá de Con Inversión para que sea más fácil para ustedes verlo, porque a veces en Drive es muy tedioso, demora en cargar. Bien, entonces empecemos. Hemos dicho que vamos a hablar sobre el Producto Bruto Interno, su medición, sus tipos y su impacto en los mercados financieros, que es lo que nos interesa. Esta clase es un poco más teórica que práctica, pero ya vamos a meterlo también en tema práctico, ¿no? Empecemos. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? La definición más común es que es el valor monetario o de mercado, que se le podría decir de mercado, que son a los precios, el dinero real, al momento en que cuesta el dinero, total de todos los bienes y servicios terminados. Esta es una parte importante, una palabra importante: terminados, producidos dentro de las fronteras de un país en un periodo de tiempo determinado. Este es la definición más común que se le conoce, lo van a encontrar en todos los libros, en cualquier video siempre van a decir esto, ¿ya? El PBI está compuesto por cuatro componentes, que uno que es el consumo, el otro la inversión, el otro las exportaciones netas, que las exportaciones netas vendrían a ser las exportaciones menos las importaciones y el gasto público. Esta presentación está enfocada en el PBI de Estados Unidos porque entendemos pues que es el que mueve al tema del dólar, entonces por eso es importante, ¿no? Pero no cambia mucho el tema de la definición y sus componentes con la de otros países, ¿no? Por ejemplo, yo que soy en Perú o de México, Estados Unidos, de Colombia, la mayoría son iguales. Algunos que tendrán un par de cositas más, menos, ¿no? Por ejemplo, acá ya les voy a enseñar el tema del gasto público. Entonces sabemos que el PBI es el valor de los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un determinado periodo. Acá hay un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que en una economía, en la economía del país, qué sé yo, de Italia, pongamos un ejemplo, ¿no? Hay dos empresas, una empresa siderúrgica y una empresa automovilística. La empresa siderúrgica tiene unos ingresos por sus ventas de 100 euros, donde entendemos que sus gastos son de 80 euros, ¿no? Los gastos para producir su material teniendo como beneficios 20 euros. La empresa 2, que es la empresa automovilística, tiene unos ingresos por sus ventas de 200 euros, donde sus gastos suman 170 euros y tiene beneficios de 30 euros. Ahora yo les hago una pregunta. Si yo veo que la empresa uno tiene 100 euros y la empresa 2 por ventas tiene 200 euros, y estas dos empresas pertenecen a Italia, ¿cuánto creen ustedes que es el PBI? Si entendemos que el PBI es el valor de los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo de tiempo. Supongamos que estas ventas se producen en un año. ¿Cuánto creen ustedes que es el valor total del PBI en ese año? Sumando las dos empresas, porque las dos empresas son las que cuentan como de Italia. Cuando uno siempre ve un ejercicio así, la mayoría opina, en su momento yo también opiné que el PBI sería de 300, ¿no? Porque, digo, no, la empresa uno vendió 100 y la empresa 2 vendió 200. Sin embargo, el PBI te cuenta los bienes y servicios finales producidos. La empresa siderúrgica que vende metal, fierros, todo eso, eh, esos son bienes intermedios. Es decir, para producir un auto, ¿qué necesitas? Acero, fierro, todo eso, ¿no? Entonces, ya no estaríamos contando esos 100 euros de la empresa siderúrgica, añadiéndole a lo que cuesta el valor del auto, porque ya está dentro del auto, ya está contabilizado.
¿no? Entonces, en este caso, cuando vayamos a entender el tema del PBI, que dicen es la producción total, el valor total de los bienes y servicios producidos, siempre hay que tener la palabra clave que es final, ¿ya? Final, productos finales, donde ya no tienes que contarlo dos veces. Acá no podemos contar dos veces el tema de acero para producir los automóviles, porque ya está incluido dentro de los automóviles. En los datos del PBI hay tres datos que se presentan en Estados Unidos. Uno que es la estimación anticipada, el otro que es la estimación preliminar y el otro que es el resultado final. ¿Cuál es el que tiene mayor impacto en los mercados? Siempre va a ser la estimación anticipada. ¿Por qué? Porque es el dato más temprano que da la Oficina Económica de Estados Unidos. Este dato se publica 30 días después de terminado el trimestre, la estimación preliminar 60 días y el resultado final 85 días. ¿Cuál es la diferencia entre estos resultados? Nada más que se le van agregando un par de cositas, ¿ya? Es decir, en la estimación anticipada se publican datos tempranos, por ejemplo, el consumo, un poco de exportaciones. Sin embargo, en la estimación preliminar se van agregando unos pocos datos más. Y es por eso que ya cuando sale la estimación preliminar o el resultado final no tiene tanto impacto en los mercados, porque ya vieron la estimación anticipada, ¿no? Que no suele cambiar mucho. ¿Cuándo va a tener impacto? Cuando el resultado sea muy abrupto. Como por ejemplo, bueno, en la imagen se ve, voy a ver si puedo rayar, en la imagen se ve, ¿no? Que es el resultado final fue del 2.1%. Sin embargo, esto es de un trimestre pasado, no es estos son actuales, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, una estimación anticipada salió 4.9%, la estimación preliminar 5.2%, y como resultado final saldría 2.1%? Obviamente esto acá impactaría en el mercado de manera pues abrupta, creando una volatilidad exuberante en los mercados donde lo podría tirar al alza o a la baja dependiendo la situación, siempre viendo el contexto en el que nos encontramos. Les digo esto ¿por qué? Porque en épocas de inflación, donde la Fed se encuentra subiendo tasas de interés, lo último que quiere la Fed es tener un crecimiento económico muy sólido. Es decir, que tener un PBI muy alto. ¿Por qué? Porque tener un PBI muy alto te va a exigir a ti que los precios aumenten. Y si los precios aumentan, la inflación va a seguir galopando, va a seguir creciendo. Y eso es lo último que quiere la Fed. Por eso nosotros podemos ver en todo este año hemos visto pues que cuando salían resultados de que la economía estaba a flote, la Fed salía al toque a dar declaraciones de que iban a subir más las tasas de interés y el mercado pum caía, ¿no? Entonces siempre hay que fijarnos bien en el contexto. Eso es lo principal. Ahora vamos a hablar de los tipos de PBI. Existen dos tipos, sin embargo hay un subtipo más que es bueno tenerlo en cuenta. El primer tipo es el Producto Bruto Interno Nominal, que es básicamente el PBI en una evaluación de la producción económica de una economía que incluyen los precios corrientes. Cuando ustedes escuchen precios corrientes, siempre tengan en cuenta que son a precios de hoy, es decir, que no están ajustados por inflación. ¿Ya? Esto mayormente se utiliza para ver una comparación actual de el PBI entre países. Todos los bienes y servicios contabilizados en el PBI nominal se valoran a precios de los que realmente se venden esos bienes, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo autos, tengo casas, entonces todo eso se contabiliza al precio que se ha vendido al día de hoy. Ya van a ver la diferencia con el otro tipo de PBI, cuál es la diferencia, ¿no? Y como les decía, se hace la comparación con otros países. Por ejemplo, acá podemos ver el ranking mundial del PBI, este es dato de 2022, donde como primera potencia mundial tenemos a Estados Unidos, luego le sigue China, Japón, Alemania, India y Reino Unido.
Entonces, todos estos datos están en un PBI nominal, siempre PBI nominal. Son a los precios corrientes, a los precios que se han vendido a valor de hoy. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta porque de repente en algún momento ustedes van a buscar información y van a ver en una página que sale una cantidad y en otra sale otra cantidad. Entonces, ustedes van a pensar, pueden pensar de que hay una equivocación, sin embargo, no, algunos están a precios corrientes y otros están a precios constantes. Ya les voy a enseñar cuáles son precios constantes. Acá viene lo que es el tema de los precios constantes. En el Producto Bruto Interno Real, nosotros podemos ver que es una medida ajustada a la inflación, en la que refleja la cantidad de bienes y servicios producidos por una economía en un año determinado con precios constantes, lo que le mencionaba, ¿no? Donde se compara con un año base, es decir, mayormente se compara con un año en donde la diferencia del PBI ha sido superior, ¿no? Por ejemplo, los datos, si no me equivoco, que te lanza la Oficina de Economía de Estados Unidos son a precios de 2017, es decir, a lo que costaba un tarro de leche, arroz en el año 2017. Entonces, el PBI nominal que tenemos en el año 2022 o 2023 lo comparan a la inflación ajustándolo por algo que se llama el deflactor del PBI, que ese es un cálculo que la verdad no nos interesa mucho para lo que queremos, pero sí es bueno que tengan en cuenta que el PBI real son ajustados a la inflación, traídos a un año base para hacer una comparación más sofisticada del crecimiento económico. ¿Por qué es más sofisticado? Porque nosotros, por ejemplo, si tenemos un país donde la inflación está creciendo, los precios se están elevando y vemos que el PBI es alto, podemos decir, no, no, muy buena economía. Sin embargo, ¿qué pasa? Que también puede ser que esa economía está creciendo, pero porque sus precios se están elevando por X factores económicos. Entonces eso no significa que sea un país muy productivo. Hay que ver el PBI real, cómo ha crecido, evolucionado el PBI real para tener esos niveles. Y acá les muestro la imagen sacada de los datos de la FED de San Luis, donde vemos pues la línea azul, que es el PBI nominal, y la línea roja, que es el PBI real, ¿no? Entonces, como podemos ver, Estados Unidos es un país que produce mucho, es muy productivo, sin embargo, a raíz de la pandemia, o no, mucho antes de la pandemia, el año 2017 ya la línea cambió. Es decir, los precios empezaron a elevar y la productividad empezó a caer. ¿Por qué? Porque vemos un PBI nominal superior al PBI real, un PBI real que venía creciendo de una manera más sofisticada al PBI nominal. Entonces, eso ahí también es una explicación del por qué se habla de que Estados Unidos está entrando en una etapa muy mala para su economía a pesar del crecimiento, ¿no? Entendemos que Estados Unidos es una potencia, entonces siempre va a haber pues cosas, ¿no? Y el tema político siempre juega mucho eh, en estos resultados. Luego tenemos otro factor muy importante que es esto de acá no tanto impacta en los mercados financieros, en realidad no hay un dato en el calendario económico que te vaya a decir que cómo salió el PBI per cápita porque no tiene nada que ver, ese es un cálculo que uno lo hace, pero que yo creo que es importante compartirlo para que ustedes puedan tenerlo como conocimiento, ¿no? Que es el PBI per cápita. A ver, un momento, estoy agregando personas. El PBI per cápita es básicamente el PBI dividido entre el número de habitantes de un país, ¿no? Como acá dice la misma explicación, no es una medida del PBI por persona. Esto te indica que la cantidad de producción e ingreso por persona en una economía puede indicar la productividad promedio o el nivel de vida promedio.
hay algo que se conoce como la paridad de poder adquisitivo, que es una métrica para ver qué, qué, qué nivel de calidad de vida tienes o hacer comparaciones más sofisticadas. Por ejemplo, hay una pregunta que siempre se hace que es, ¿por qué China se le considera, a pesar de ser una economía muy grande, por qué se le considera que aún no es una economía desarrollada? ¿Y por qué es una economía emergente? Y ahí tiene mucho que ver el tema de su PBI per cápita. Si vemos el PBI per cápita de China, está muy alejado de los primeros puestos. Entonces, ¿qué significa que su PBI per cápita de China no sea tan alto? Es que la productividad no está al nivel con una calidad de vida promedio, ¿no? Entonces, por eso no se le considera una economía desarrollada, a pesar de ser el número 2 en el ranking de PBI nominal que le hemos visto, ¿no? Que le hemos visto acá, ¿no? Que es el número 2 y que se dice que China podría llegar a ser la número 1. E incluso la India también podría cambiarlo. Porque siempre vemos los factores de producción, ¿no? Que es, por ejemplo, eh, de China que se favorece de mucho de sus habitantes, ¿no? Como tienen muchos habitantes, la mano de obra es muy barata. Entonces, por eso que la economía crece mucho. Pero como le decía, el PBI per cápita es una interpretación básica del PBI que sirve para hacer comparaciones, ya que sirve para hacer comparaciones entre economías. Por ejemplo, acá les muestro, ¿no? El ranking de países con mayor PBI per cápita al 2022. Uno es el nominal, el PBI per cápita nominal, y el otro está ajustado por el poder de paridad de compra. El poder de paridad de compra básicamente te dice de que todos son iguales, es decir, la calidad de vida es una comparación más ideal. ¿Alguno ha escuchado el índice Big Mac? ¿Alguien en el grupo ha escuchado sobre el índice Big Mac? Así como la hamburguesa, pues no la McDonald's, la Big Mac. A ver si en el chat alguien me podría decir si ha escuchado sobre ese índice. Bueno, a ver, el índice Big Mac es básicamente una comparación pues media tontita si podríamos decirlo, ¿no? Pero que la utilizan, la creó, si no me equivoco, The Economist, la creó para hacer una comparación entre los países en cuánto cuesta una hamburguesa Big Mac. Por ejemplo, en Suiza es el más caro, que es la Big Mac más cara, y en Venezuela es la más barata. Eso quiere decir que la calidad de vida en Suiza es mejor porque su moneda está más valorada, ¿no? A comparación del dólar, que la Big Mac, de lo que cuesta en Estados Unidos, que son $3 más o menos, ese es donde parte el índice. Entonces se utiliza para ver más o menos la diferencia entre los países, entre su calidad de vida y qué tan accesible qué tan accesible una persona puede comprar una Big Mac, ¿no? Entonces, igual acá, ¿no? Podemos ver que el PBI per cápita, por paridad de poder de compra, podemos ver que Luxemburgo ocupa el primer puesto y en PBI nominal también ocupa el primer puesto, pero nosotros sabemos que Luxemburgo pues es un país pequeño, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene un PBI, PBI per cápita tan alto? ¿Por qué es el primer puesto? Bueno, porque su población es muy baja. Y acá está lo que yo les mencionaba de China, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que Estados Unidos, que tiene una densidad poblacional muy alta, se encuentra en el puesto 8, en el puesto 8 a pesar de ser una economía muy alta, y por eso se le dice que es un país desarrollado, porque a pesar de ser una economía muy grande y tener mucha cantidad poblacional, está entre los primeros 10 puestos. Luego los demás países tienen economías pues no más bajas, que son emergentes, pero su PBI per cápita pues es alto, ¿no? Bueno, ahora hablemos de la tasa de crecimiento del PBI, ¿no? Que es lo que siempre vemos nosotros.
y que cuando vamos a ver los resultados en las páginas, como por ejemplo Investing, que es la más popular, nos sale un porcentaje, pero ¿qué nos quiere decir eso? Porque también si ustedes buscan en internet y ponen PBI, le va a salir 25 trillones y eso ahí como que no nos cuadra a algunos, ¿no? Entonces, generalmente pues está expresada en tasa porcentual. Estados Unidos ahorita salió los datos en 5,2%, el dato preliminar del PBI, y esta es una medida pues muy popular que se utiliza entre los economistas para hablar sobre el crecimiento económico del PBI, ¿no? Que está relacionado, como ya les había mencionado, con temas políticos y que también tiene que ver con el tema de la inflación y el desempleo. Es importante tener en cuenta los ciclos económicos, ¿no? Lo que yo les mencionaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba este año con la Reserva Federal? Ellos no querían ver que la economía esté creciendo a tope, es decir, hay algo que se llama PBI potencial, que es el PBI potencial es el techo al que tiene que crecer el PBI. Si supera ese PBI potencial, la economía estaría entrando a una espiral inflacionaria. Es decir, crece tanto la economía que los precios van a tener que subir. La gente está ganando tanto que los precios van a tener que venderse más caro. Entonces ahí es donde entra a tallar la política monetaria, ¿no? Entra a tallar lo que es la Reserva Federal. Para contrarrestar eso, utiliza política monetaria para bajar ese PBI que está creciendo mucho, ¿no? De manera contraria, lo mismo. Cuando la economía está creciendo muy lenta, entonces, ¿qué hace la Reserva Federal? Es decir, está entrando una recesión, ¿qué es lo que hace? Empieza a estimular la economía, como lo que ha pasado en la pandemia, que la Reserva Federal bajó los tipos a casi 0%, es decir, el crédito estaba muy barato y la gente empezaba pues no a tener, además se dieron bonos, entonces había mucho acceso al dinero, el dinero prácticamente era gratis. Entonces eso hacen algunas economías, las economías lo hacen para estimular o contrarrestar el crecimiento del PBI. Acá vamos a ver, por ejemplo, una comparación de tasa de crecimiento del PBI de China versus Estados Unidos. Esto es lo que yo les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos crece a una tasa de promedio crece a una tasa del 3%, 3,5%. Y China crece una tasa promedio del 7%, 6-7%. Entonces, eh, ¿por qué pasa esto, no? O sea, por qué sucede que la primera economía crece tan poco y la segunda economía crece tanto? Esto básicamente tiene que ver porque China es una economía que está saliendo a flote, ¿no? Que su economía se está levantando, es decir, no es una economía sólida. En cambio, todas las economías que ya están establecidas, que ya son desarrolladas, su tasa de crecimiento va a ser un poco más lenta. En años posteriores, por ejemplo, en 3 años, 5 años, en 10 años, China ya no va a poder crecer a tasas de 6%, 8%. Su crecimiento se va a establecer de repente en 3%, en 4%, y ahí va a ir bajando porque va a tener que hacer lo que les dije. No pueden permitirse ellos crecer más de lo establecido de su PBI potencial porque si no van a tener problemas inflacionarios. Igual Estados Unidos no puede crecer mucho porque si no va a tener problemas con la inflación y ahí la economía se va a ver mal, ¿no? Y al final, cuando la economía está marchando mal, los que salen más afectados, aparte de la población, son los políticos. Y los políticos siempre meten su mano para que la economía, pues, puedan maquillarla, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, el otro año tenemos elecciones en Estados Unidos. ¿Ustedes qué creen que va a pasar con todos los datos económicos? Obviamente la mayoría de datos van a ser manipulados, es decir, van a tratar de jugar a favor del candidato va a buscar la reelección, que es Joe Biden, no el presidente de Estados Unidos. Entonces, si nosotros sabemos esto,
podemos como que prever más o menos qué es lo que podría pasar con todos los datos económicos los que se operan. Genial, genial. Entonces, sigamos avanzando, ¿no? Esta es la tasa de crecimiento. Luego, ahora les voy a enseñar lo que es el poder de paridad de compra, o también poder de paridad del poder adquisitivo, ¿no? Cuánto tiene, cuánto valor es el dinero comparado con los demás, ¿no? Como les decía, no es una medida directa al PBI, pero esto se utiliza mucho para hacer una comparación entre países con a dólares internacionales, es decir, a un dólar común entre todos. Acá podemos ver, ¿no? Que China efectivamente tiene mejor PPA a comparación de Estados Unidos, pero su crecimiento se ha empezado a dar a partir del 2000, a diferencia de Estados Unidos que era constante. Ahora vamos a hablar sobre el cálculo del producto del PBI. El cálculo se puede calcular mediante el método del gasto o del ingreso. La suma del método del gasto sería como que la suma de todos el consumo de una economía durante un periodo determinado, y el enfoque de ingreso es el total de lo que cada uno gana, no cada habitante gana. Como ya les había mencionado los componentes, ahora vamos a hablar específicamente sobre el gasto del consumo personal, que es el PCE que vemos, que es una parte fundamental del PBI, ¿no? Que es el consumo. Por ejemplo, en Estados Unidos el consumo representa aproximadamente el 69% del PBI. Es decir, es una economía que consume mucho. Y es por eso que esta economía siempre tiene una balanza comercial negativa que ya les voy a enseñar. En la estructura del gasto del consumo personal encontramos bienes duraderos, bienes no duraderos y servicios. En los bienes duraderos están los productos tangibles que tienen una vida útil prolongada, como pueden ser los automóviles, electrodomésticos, los muebles. Los bienes no duraderos son los bienes tangibles que se consumen en un corto periodo, como pueden ser la ropa, productos de cuidado personal, productos de limpieza. Y los servicios que incluyen los intangibles, que son, por ejemplo, los servicios públicos, la educación, el transporte, entretenimiento y servicios financieros. ¿Cuál es el impacto económico, no? Que, por ejemplo, los bienes duraderos a menudo están vinculados a decisiones financieras a largo plazo, cuando hacen inversiones en equipos que están pensados a durarlo más tiempo y que algunos tienen que ser amortizados. Los bienes no duraderos podemos encontrar lo que son, están más vinculados a patrones de gasto diario, ¿no? Que se consumen mayormente con mayor frecuencia. Las fluctuaciones de estas ventas pueden ser indicativos de cambios en la demanda del consumidor, es lo que siempre se fija la Reserva Federal. Y el tema de los servicios, dado que los servicios pues abarcan una amplia gama de actividades, que ahora es muy común adquirir servicios, su desempeño puede establecer un indicador más estable de la salud económica, pero a largo plazo. Por ejemplo, ¿no? Un aumento en el gasto de servicios de atención médica puede estar vinculado a una población envejecida. Y las economías siempre ven el tema de la edad. Cuando una economía, su población está muy vieja, a largo plazo se prevé que esa economía no va a crecer tanto. ¿Por qué? Porque no va a haber mano de obra que pueda cubrir la productividad que se tenía antes. Y eso es lo que está pasando con la Unión Europea. Por algo se le llama, pues, el museo del mundo, ¿no? Indicadores adelantados. ¿Qué son los indicadores adelantados? Son indicadores que te avisan con antelación la actividad económica, el sentimiento del consumidor, de la persona real en la economía, de los empresarios. Por ejemplo, para anticipar yo el PBI, siempre me fijo en indicadores por cada componente. Por ejemplo, en el caso de consumo personal, ¿qué indicador me va a servir para ver cómo puede salir el PBI? El índice de confianza del consumidor, ¿no? Si hay una disminución en la confianza del consumidor, puede indicarnos que las personas son más cautelosas en sus gastos, es decir, no van a consumir mucho. Entonces, ¿qué voy a esperar yo del PBI? Que de repente salga menos. La tasa de interés, si tengo una tasa de interés muy elevada, que está subiendo mucho, entonces yo voy a esperar que la economía no crezca tanto. Este año hemos visto que el PBI ha crecido tanto, ¿por qué? Porque la política monetaria tiene un retraso de 18 meses. Es decir, para el otro año probablemente el PBI salga menos de lo esperado y ya vamos a ver
qué es lo que esperan los economistas cuando salgan los datos del PBI de 2024. Ingresos personales y gastos personales también es un indicador adelantado que nos va a monitorizar los ingresos de las personas, de los consumidores y sus gastos. Los datos sobre el empleo, ¿no? Si hay mucha gente que está en desempleo, entonces, ¿qué va a pasar con el PBI? Va a empezar a caer, que eso es lo que busca la Fed actualmente. Las ventas minoristas son indicadores, pues, que nos van a indicar cómo están trabajando las empresas pequeñas en relación a los consumidores, ¿no? Es un indicador temprano sobre la dirección a la que se dirige el gasto de los consumidores. Los inventarios empresariales, ¿qué tanto inventario hay? Si hay mucho inventario, significa que los consumidores no están comprando mucho. Si el inventario se va reduciendo, eso va a ser bueno porque significa que las empresas no están almacenando tantos productos y la economía está creciendo, hay más dinamismo. El índice de producción industrial, las tendencias en las tasas de ahorro. ¿Qué pasa cuando la gente está ahorrando mucho y decir que no está gastando? Como por ejemplo en la pandemia, ¿no? Cuando estaba todo cerrado y el gobierno empezaba a emitir bonos, ¿qué pasaba? Que la gente no gastaba, entonces la economía cayó porque todo estaba cerrado. Pero al siguiente año, ¿qué pasó? La economía voló y eso se le llama efecto rebote. Luego el segundo componente, que es la inversión interna privada, la cual representa el gasto que las empresas realizan en bienes de capital para aumentar su capacidad productiva. Se divide en categorías que son la inversión fija no residencial y la inversión fija residencial. La no residencial representa el gasto de las empresas. Eso hay que tenerlo claro, es la inversión que hacen las empresas. Mayormente invierten en activos de larga duración, como pueden ser pues maquinaria, equipo, activos intangibles que no se utilizan que se utilizan en la producción y el crecimiento económico. Y la inversión residencial, que es la inversión que hacen las personas, por ejemplo, una inversión en comprarse su casa, en construirla, en mejorarla, eso ahí es importante, ¿no? En la inversión fija no residencial están, por ejemplo, estructuras, equipamientos y productos de propiedad intelectual, ¿no? Por ejemplo, el software, que es de propiedad intelectual, eso más tiene que ver con el tema de los servicios. En equipamiento tiene que ver con la maquinaria. En estructuras puede ser construcciones, muebles, equipos electrónicos. Acá podemos ver el tema, una comparación en el año 2020, 2021 y 2022 con el tema de la inversión interna privada, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que la no residencial en el 2021 ha crecido más que en el 2022. Podemos ver también que en el 2022, de hecho, el crecimiento económico es muy inferior al del 2021. Y si ustedes se dan cuenta, en el año 2020, ¿qué pasó? Como hubo pandemia, todas las empresas cerraron, la gran mayoría cerraron. ¿Cuáles fueron las que sí estaban trabajando? Las de servicios. ¿Y qué pasó? Que los productos de propiedad intelectual sí crecieron. La inversión residencial, la gente sí invirtió en ellos porque obviamente pues en la pandemia tenían que hacer gastos para protegerse, pues, ¿no? Entonces, este es un gráfico muy interesante que les acabo del área interactiva de la página de los datos económicos de Estados Unidos del gobierno, que les voy a enseñar a cómo pueden verlo ustedes, ¿no? También pueden entrar ahí a la página. Indicadores adelantados sobre la inversión interna privada. Podemos encontrar los permisos de construcción que nos dicen pues que si hay un aumento en la construcción puede indicar una mayor inversión en nuevas estructuras. Esto va a hacer crecer el PBI. La confianza del constructor, que es un índice muy bueno, donde te dice pues que la industria de la construcción puede ser un indicador adelantado de la inversión en nuevas construcciones y proyectos inmobiliarios. Los pedidos de bienes duraderos, la tasa de interés, importante. ¿Qué pasa cuando la tasa hipotecaria crece mucho? La gente no va a empezar a comprar viviendas. Las empresas inmobiliarias no van a empezar a construir más. Las viviendas que ya están construidas no se van a empezar a vender porque pues la mayoría de gente no compra una casa al contado, siempre hipotecan para poder adquirir una vivienda. Luego tenemos también el índice gerente de compras, muy importante, que nos va a hacer un indicador sobre el comportamiento de la economía. Luego podemos ver las exportaciones netas,
que como les decía son las exportaciones menos las importaciones, ¿no? Que también es conocida como el saldo comercial, balanza comercial, como lo van a encontrar algunos en español, donde te representa, pues, como les mencionaba, la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, y se calcula restando el valor de estos que ya les mencioné. Y, por ejemplo, hay algo peculiar en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que su balanza comercial casi siempre es negativa. Y eso tiene que ver con que es una economía muy consumista y es una economía abierta, donde no hay mucha restricción a que un ciudadano pueda importar productos de cualquier país. Si bien es cierto, ha habido presidentes que son muy proteccionistas, como por ejemplo Donald Trump, que a pesar de que es de derecha y todo eso, es un nacionalista, es decir, que protege su economía antes de tenerla a libre mercado, ¿no? Porque tenía ciertas restricciones a algunos productos chinos, ¿no? Y Estados Unidos ahorita también estableció otras sanciones también, lo que tenía que ver el conflicto comercial con China. Entonces, las exportaciones representan el valor total de los bienes y servicios que un país vende a otro, ¿no? Por ejemplo, yo que soy de Perú, los productos que más exportamos son cobre, ¿no? Es el producto estrella de Perú que más se exporta, luego también hay alimentos, y luego y las importaciones representan el valor total de bienes y servicios que un país compra a otros países. Al igual que las importaciones son un componente crucial del PBI porque nos indica la demanda del país por bienes y servicios extranjeros. Por ejemplo, ¿cuáles son los países principales a los que exporta Estados Unidos? Su país al del costado, que es Canadá, México, a China también le exporta, pero muy poco. Esta es una comparación del año 2022 y del 2019. Por ejemplo, acá podemos ver que en el 2022 y el 2019 la diferencia no cambia mucho entre Estados Unidos y China. Con respecto a las importaciones, podemos darnos cuenta que Estados Unidos es un país que depende mucho de China, ¿no? A pesar de todo el problema que han tenido con su batalla comercial y todo eso, Estados Unidos depende mucho de los productos chinos. Y es lo que les decía, de que hay libre tenencia de importaciones por parte de los ciudadanos. Es decir, cada ciudadano puede importar lo que ellos desean sin que alguien se lo niegue, ¿no? La única diferencia es que cuando ya hay batallas comerciales, lo que hacen los gobiernos es imponer aranceles, es decir, aumentarles los impuestos para que esos productos pues no puedan decir malograr la competencia de la producción nacional. Luego tenemos pues países que más importan también: México, Canadá, Japón, Alemania, la India y Taiwán, que es un socio muy importante para Estados Unidos. Es por eso que defiende mucho la independencia de Taiwán, porque ahí está la producción más grande de semiconductores, ¿no? Entonces, es un papel muy importante y me gustaría que lo tengan en cuenta el tema de Taiwán con los semiconductores, porque va a ser muy importante de acá al futuro. Luego, acá lo que les mencionaba, ¿no? Su balanza comercial siempre, siempre negativa. Y es algo peculiar en Estados Unidos, porque si uno ve en un país eh, latinoamericano, por ejemplo, si vemos que un país tiene su balanza comercial muy negativa, pues como que causaría alarma, ¿no? ¿Qué pasa, no? La producción no alcanza, están importando mucho. Pero como es Estados Unidos, que es un país muy grande, donde el consumo es demasiado, es el 69%, no tiene tantas complicaciones. Sin embargo, ¿cuáles son una de las razones? La diversificación de sus consumidores que quieren tener nuevos productos, la especialización, porque traen productos, importan productos para ellos también mejorarlo, la inversión extranjera, que también están los flujos de capital, ¿no? Que aumenta la demanda de dólares, que también, por ejemplo, ellos pueden importar libremente. ¿Por qué? Porque el dólar simplemente es una moneda de reserva mundial, entonces se le hace más barato, ¿no? Un dólar con un renminbi chino normal pueden comprar un montón de productos y no pasa nada. También porque les da acceso a más productos y porque mejora también el tema de lo que es la cadena de suministro, ¿no? Porque allá en China lo que hacen las empresas estadounidenses es abrir fábricas en China y trabajar toda su producción allá y luego lo traen de nuevo acá a Estados Unidos y a partes del país.
Entonces, indicadores adelantados para ver el tema de las exportaciones netas. Acá hay muy pocos, sin embargo, está lo que es el tipo de cambio, ¿no? ¿Qué pasa si el dólar se hace más caro? Entonces las exportaciones van a bajar. ¿Por qué van a bajar? Porque para los otros países es muy caro comprarle a Estados Unidos. Le van a ser muy caro comprarle a Estados Unidos, pero las importaciones sí van a subir. ¿Por qué? Porque como el dólar está más caro, las demás monedas se hacen más baratas, entonces puedo comprar más productos. Las condiciones económicas globales, en donde yo pongo el gráfico del oro, ¿por qué? Porque es un indicador muy bueno de cómo está marchando la economía, ¿no? Que mayormente, pues, cuando hay crisis, cuando hay tensiones, ¿qué pasa? Los commodities empiezan a subir de precio, de su valor, se empiezan a valorar, ¿no? El tema del petróleo, el oro. Luego viene una parte importante que es el gasto público, que mide la contribución del gobierno al conjunto de la actividad económica de un país. Acá podemos reflejarlo en el gasto de gobierno en bienes y servicios destinados a consumo, así también como las inversiones realizadas para expandir o mantener la capacidad productiva de una economía. Por ejemplo, acá en el tema del gasto público, inversión pública, que algunos le llaman, pero que en realidad es gasto público, no tiene nada que ver con las transferencias, es decir, con lo que el dinero destina para apoyo social y todo eso. Solo es un tema de gasto público para la producción. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos lo que es el gasto en consumo y la inversión bruta. El gasto en consumo tiene que ver que está destinado a todo lo que es la adquisición de bienes y servicios que se consumen directamente y que contribuyen al bienestar de la población. Y en la inversión bruta tiene que ver con los gastos del gobierno destinados en activos de largo plazo, ¿no? Que pueden aumentar la capacidad productiva de la economía. Ahí vemos, por ejemplo, los proyectos de infraestructura, desarrollo tecnológico, investigación, donde el gobierno mete su dinero para mejorar, pues, ¿no? Para avanzar en el largo plazo. También están las inversiones en defensa y seguridad nacional. Tiene sus subtipos, el tema del gasto público, está lo que es el gasto federal, y en el gasto federal, pues, refleja los desembolsos que hace el gobierno para el gobierno, para proteger, ¿no? Su gobierno nacional. Por ejemplo, tenemos la inversión en defensa nacional y la inversión en no defensa nacional. En defensa nacional está todo lo que es la inversión en seguridad y defensa del país. Como bien sabemos, Estados Unidos es uno de los países con mayor capacidad militar, y eso demanda que el país pueda invertir un montón de dinero. De hecho, es el país que más invierte dinero en su poderío militar. Entonces ahí se va una gran parte del dinero de Estados Unidos, y que aporta un gran porcentaje también en el PBI. Y luego tenemos lo que es la defensa no nacional, que abarca más que todos los gastos del gobierno relacionados a la seguridad y a la aplicación de la ley, es decir, podemos decir policías, etcétera, ¿no? Que no están vinculados más que todo a la defensa del país de manera externa. Luego, por ejemplo, acá podemos ver lo que es la inversión pública estatal y local, que hace referencia a los gastos realizados por los gobiernos estatales y locales. Como sabemos, en Estados Unidos es un país federal, es decir, cada estado tiene sus reglas, cada estado tiene su presupuesto, pero sin embargo están coadyuvados por el gobierno central también. Acá esta inversión abarca un montón de áreas, de la construcción de carreteras hasta proyectos de educación, salud y servicios públicos, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver sacados de la Fe de San Luis, cómo ha ido aumentando la inversión del gasto público, ¿no? Que siempre cada año crece más, y como les decía, esto es nominal, no está ajustado por inflación. Eh, Podemos ver en la inversión pública estatal y local que hay el tema de la infraestructura de transporte, instalaciones educativas, proyectos de energía y medio ambiente, instalaciones en salud pública. Indicadores adelantados al gasto público, podemos ver el tema importante que es la política fiscal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una política fiscal expansiva? Si tenemos una política fiscal expansiva, significa que el gasto público va a aumentar, es decir, el gobierno va a meter más dinero, para invertir en proyectos públicos donde la gente, la población pueda trabajar. Es decir, va a querer impulsar la economía. Pero ¿qué pasa si tenemos una política fiscal restrictiva? Es donde el gobierno va a bajar el nivel de inversión, de gasto público. Entonces nosotros podemos
teniendo el contexto actual de la economía, podemos ver cómo va a impactar en el gasto público. Luego el otro es el ciclo económico, que está muy relacionado al tema de la política fiscal. Cuando estamos en expansión, lo que hace la economía es aplicar una política restrictiva. ¿Por qué? Porque no quiere que haya una etapa inflacionaria, no quiere. Entonces, lo que hacen es bajar el gasto público y aumentar los impuestos, es decir, a quitarle el dinero a la gente. ¿Qué pasa cuando estamos en depresión? Ahí aplica una política expansiva, ¿no? Porque quiere estimular la economía, quiere que haya más trabajo, que haya más dinero en la economía para poder salir y empezar la etapa de expansión. Y así consecutivamente como el ciclo económico, ¿no? Acá también podemos ver como otro indicador la deuda del gobierno, ¿no? Cuando hay mucho nivel de deuda y en Estados Unidos que tienen un tope, esto puede limitar la capacidad del gobierno para aumentar el gasto. Luego tienen que estar haciendo debates en el Congreso de Estados Unidos, la Cámara de Diputados, pasar a la de Senadores, para poder ampliar el límite de deuda. Y eso es lo que ha pasado hace unos meses, ¿no? Que el límite de deuda ha aumentado, sin embargo, ya está llegando también al tope. Y eso, quieran o no, también impacta en los mercados financieros. Luego podemos ver el índice Wilshire 5000 y el PBI, ¿no? La relación que tiene. Este índice Wilshire 5000 están las 5000 empresas que cotizan en Estados Unidos. Así como hay el S&P 500, así como hay el Dow Jones 30, el Nasdaq 100, hay el Wilshire 5000, que es donde están toditas las empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Acá está la relación con el PBI. Este mayormente se le dice, ¿no? El indicador Warren Buffett, donde ves, pues, ¿no? Que si está creciendo mucho, es decir, que los precios de las acciones pueden estar sobrevaluados con respecto al PBI. Es decir, que no está creciendo bien la economía, sin embargo, las cotizaciones de las acciones están creciendo. Entonces, no hay coherencia, ¿no? Porque se supone que para que una cotización, se supone, porque no siempre es así, crezca es porque la empresa está teniendo buenos resultados, ¿no? Las ventas están aumentando, la rentabilidad de la empresa pues está mejorando, ¿no? Están bajando sus costos, todo eso. Y como último, ya para finalizar, el tema de el Producto Bruto Interno, una frase muy buena de Milton Friedman es que el Producto Bruto Interno es el eco que resuena en Wall Street, reflejando la salud económica del futuro de los mercados. Esto es lo que decía el Premio Nobel de Economía Milton Friedman, padre de la economía monetaria. Y finalmente, darles las gracias. También, no sé si tendrán tiempo que quisiera mostrarles la página de BEA para que vean cómo pueden ustedes sacar la información directamente de la página del gobierno de Estados Unidos. Y también quería mostrarles una página que yo uso mucho para sacar las imágenes, los datos económicos, que de repente no la han escuchado porque la mayoría pues escucha lo que es investing y todo eso, ¿no? Yo en realidad para sacar datos uso Forex Factory y Trading Economics. En Trading Economics van a encontrar un montón de información económica con gráficos y todo eso, ¿no? De hecho, a ver, voy a tratar de compartir, a ver. Sí ven mi pantalla, ¿no? Todos ven mi pantalla. ¿Cuántos conocían esta página Trading Economics? En realidad es una página muy buena. Pueden ver el calendario de cualquier país, sus datos económicos. No te da mucha información con respecto a datos pasados, pero sí tiene mucha información actual, ¿no? Por ejemplo, calendario económico, vamos a ver, yo pongo todo lo que es Estados Unidos, acá me van a salir los datos, el consenso parecía a Investing, ¿no? Que ustedes pueden poner de cuándo quieren. Sin embargo, lo que a mí me gusta es más que todos los indicadores. Eh, Pongo acá en países centro de Estados Unidos y van a ver, me salen toditos los indicadores, toditas las noticias que probablemente no van a salir en otras páginas como Investing, Forex Factory. Por ejemplo, si yo pongo el tema de gobierno,
Me sale ingreso del gobierno, deuda del gobierno, gasto fiscal. Si pongo en dinero, me va a salir la oferta monetaria, la hoja de balance de la Reserva Federal, las reservas, los préstamos del sector privado, la tasa de fondos federales, que está en 5,33. Si pongo en comercio, me van a salir los flujos de capital, la deuda externa, la balanza comercial. Si pongo en temas laborales, la tasa de desempleo, la NFP, eh, y así un montón de información, ¿no? ADP, por ejemplo, en PBI, PBI per cápita, lo que les había mencionado, el PBI, tasa de crecimiento de PBI, tasa de crecimiento anual, un montón de temas de PBI. En negocios igual, en consumidores igual. No, esta página es muy buena. Voy a mandarles el link por el chat. También se los voy a mandar en el Telegram para que puedan utilizarlo. Y a ver, voy a ver. Ya, acá. Así se ve. Ya bacán. Y esta es la página directamente ya del departamento, pues, ¿no? De comercio, el Buró de Análisis Económico de Estados Unidos. Acá pueden ver el tema de PBI. Miren, por ejemplo, acá está el PBI, el Q3, el preliminar. Yo pongo en View y me sale los datos, ¿no? Lo que todos publican y todo eso, pero yo no quiero leer todo esto, quiero ver de manera gráfica, entonces entro a su datos interactivos, ¿no? Por ejemplo, pongo en Tools y me va a salir Interactive Data. Ingreso ahí. Acá me sale Gross Domestic Product, que es el PBI. Pongo datos interactivos en tablas y me abre como que una serie de listas, ¿no? Que esta es la misma que si lo abren en un Excel, pero vamos a ver acá. Producto, el PBI, ingresos, por ejemplo acá. Y acá lo que le decía, ¿no? El PBI y sus subtítulos, subtipos. El gasto, la inversión, las exportaciones netas y el gasto del gobierno. Entonces yo quiero ver, por ejemplo, el PBI, ¿no? En el gasto del consumidor, los bienes y los servicios. Entonces quiero verlo en gráfico. Acá lo puedo ver yo de comparación del 2021, 2022 y 2023. Solo 3 años de bota. Pero yo no quiero en tablas, no quiero en gráfico. Entonces entro acá en donde dice chart, ya estoy ahí, y pongo, por ejemplo, PBI. Me ha botado una gráfica del PBI. No me gusta en línea, lo pongo en barras. Quiero ver no solo el PBI, quiero ver el tema del gasto del consumidor, pero de los bienes y los servicios. Y acá me va a botar el gráfico desde el 2021 al 2023, de manera gráfica, ¿no? Por ejemplo, no quiero ver esto, quiero ver el tema de la inversión no residencial, la inversión residencial, quiero ver el gasto del gobierno federal, el gasto local, y acá me sale el gráfico completo. Y así como lo ven del PBI, pueden ver con otro tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, el ingreso personal, el ahorro y las inversiones y un montón de cosas. Por categorías ustedes pueden buscar. Esta es la página del Buró Económico. Eh, Voy a entrar a National Data para mandarles el link para que lo tengan directo mejor. Pero igual ustedes pueden buscar, ¿no? Entran nada más a Google, ponen, ponen BA, entran Buró de Análisis Económico y les va a salir esto, ¿no? Lo primero que sale. Entonces, si ponen, por ejemplo, en PBI, yo lo que hago es veo ahí, o si no, a veces también lo bajo todito las tablas. Por ejemplo, si ponen acá en tables only,
les va a bajar un Excel, tablas. Y en el Excel van a encontrar lo mismo que, que en la data interactiva, solo que en el Excel ya ustedes si quieren manejan sus gráficos propios, ven el tema de cómo va avanzando. Por ejemplo, acá está tu tabla de contenidos, ¿no? Está tu tabla de contenidos. La tabla uno, por ejemplo, vemos el PBI, el PBI real en el año 2021-2022. Acá no sale el 2023, ¿no? Por ejemplo, vemos una comparación. A raíz de todo esto es donde yo he hecho todos mis gráficos con esta información. Si ustedes quieren que les salgan de años pasados, pues entonces ponen, pues no GDP, por ejemplo, 2018, les va a votar 2016, 2017, 2018. Y van a poder hacer sus comparaciones, pueden hacer sus gráficos, ¿no? Entonces, acá van a poder encontrar toda la información que ustedes necesitan. Está en inglés. Uy, esperen, esperen. Ah, pensé que se veía. Bacán, gracias, Tosa, por informarme ya. Ahora sí, sí ven el Excel, ¿no? Sí, genial, genial, muchas gracias. Entonces, como les decía, ¿no? Acá salen los datos igualito que en la data interactiva de la web. Sin embargo, ahora les van a salir los datos en tablas en Excel donde ustedes van a poder jugar con estos datos, armar sus gráficos, armar sus análisis, cómo han ido cambiando en tal año. Por ejemplo, datos de estudio que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, ¿no? En pandemia, las economías estaban cerradas, qué tipo de política monetaria había. Ah, ya, yo sé que había todo esto, cómo creció la economía. Entonces, esta información me puede servir para en otra ocasión yo hacer una comparación. Y más o menos con la comparación yo puedo prever cuál va a ser el resultado del PBI, ¿no? Obviamente, para sacar el cálculo exacto, es decir, por ejemplo, ¿no? La estimación es de que va a salir un 5,2%. Yo no puedo hacer un cálculo así viendo a simple vista de cómo está la actividad económica para ver si va a salir 5,2%. No se puede, para eso hay otro tipo de modelos económicos, modelos econométricos, donde se sacan estos cálculos. Pero sin embargo, yo sí puedo tener una estimación de más o menos comparativa a lo que puede ser, ¿no? Es lo que yo hice cuando les envié el video de la inflación. Vi los componentes de la inflación, vi cómo han marchado en el mes pasado, en el mes antepasado, entonces ya con eso yo podía ver si la inflación ha subido o ha caído. No puedo decirte la cifra exacta, pero sí te puedo decir más o menos un reflejo del resultado. Y eso me puede servir para mi análisis y saber mi perspectiva a raíz de la noticia, ¿no? Anticiparme o después de la noticia yo saber más o menos cómo puede ser. Un ejemplo, ¿por qué subió el precio el día de ayer los índices americanos luego de NFP y previsiones e inflación de Michigan? Bueno, es una pregunta importante, ¿no? Por ejemplo, ayer NFP se agregaron más empleos de lo esperado. Uno creería, por ejemplo, el primer impacto que fue que cayó, ¿no? Cayó. ¿Por qué cayó? Porque simplemente la bolsa sabe que si hay más crecimiento de empleos, es decir, la inflación no va a bajar tanto, no va a bajar tanto y no es lo que la FED espera. Sin embargo, recuerden siempre el contexto, estamos en mes de diciembre. Diciembre mayormente es un mes donde la bolsa siempre va a subir. Hay excepciones, pero no es la regla, no es la regla. Entonces, eh, índice del precio del consumidor en flores. Y a ver, voy a entrar ya. Me voy a dejar de compartir esto. Por eso, está. Como le decía, siempre tienen que ver el contexto, ¿no? Entonces, estamos en un mes donde la bolsa siempre va a querer subir. Entonces, ¿qué va a hacer? El mercado descuenta esa mala noticia para después volver a retomar. Pero si se dan cuenta, el mercado bajó, subió y luego regresó a su punto exacto. Es decir, no están queriendo mover tanto, ¿no? A ver. Ahora, la otra pregunta que me dijo del IPC.
Datos de inflación tenemos el día 12. El día 12 tenemos datos de inflación. Y el 11 tenemos expectativas de inflación, notas a 3 años, bueno, eso no es tan importante. Pero los datos del 12 sí van a estar chéveres, van a salir buenos datos. Todavía no he hecho mi análisis. Voy a hacer mi análisis y les comparto un video o fácil voy a armar todo el material y podemos hacer un Zoom para hacer una evaluación de qué es lo que podría salir, ¿no? Si tienen tiempo, me confirman y fácil podemos hacer otro Zoom y ver con los datos que yo veo, los que vi en el Telegram que les envié para poder ver más o menos qué puede salir. Como les digo, no es un dato exacto, no es un dato exacto, pero es una previsión de cuál puede ser el resultado final. Genial, genial. Yo tengo tiempo de no, perdón, de martes a jueves a veces no tengo tiempo, luego el resto de días sí puedo darme un tiempo, pero podría darme un tiempo de repente de martes a jueves en la noche. Si gustan podemos darlo, pero voy a buscar la información para ver este tema de la inflación. Todavía nos queda tiempo, que es hasta el 12, fácil, podemos hacer una reunión y me gustaría que para esa reunión pues todos opinemos, ¿no? Y que bacán que esto se haga interactivo para poder hacerlo más amena, una charla, todos tener información, porque como les comentaba, ¿no? O sea, todos aprenden de todos. Yo sé que todos tienen pues algo que aportar y me gustaría también aprender de todos ustedes porque yo sé que cada quien tiene su pensamiento y siempre puede haber un poquito más de crecimiento si hay esa sinergia que se quiere, ¿no? Igual estoy agradecido de que hayan entrado a la charla. eh, me ha gustado compartir con ustedes. Voy a empezar a hacer un poco más de esto. Es la primera vez que hago, bueno, la segunda vez, ¿no? Una vez hice también hablando sobre un poquito sobre lo que era economía, pero fue muy rápida, ¿no? Esta acá me explayaba un poquito más. Así que, bueno, nada, ¿no? Darle las gracias. Ahí está el Instagram, el Telegram, pueden unirse. Voy a seguir compartiendo más información y eh, si les parece bacán, podemos hacer más reuniones con otros temas, ¿no? Como les comentaba, yo estaba armando un curso de economía para el trading. Este es el módulo 2 donde estaba el PBI. También voy a estar armando sobre el tema de lo que es el mercado laboral. De repente les interesa, puedo armar una clase como esta también sobre el mercado laboral, indicadores adelantados para el mercado laboral, que nos pueden servir para estimar lo que es el NFP, las nóminas y todo eso. Ahora les envío el link del Telegram para que se puedan unir. También me ayudaría mucho si pueden compartir en sus historias un pantallazo sobre las clases que estamos dando ahorita para poder llegar a más gente y aportar valor, ¿no? Y que esto sea más grande porque yo sé que la información está para compartir, para poder crear más contenido y que más gente pueda ver, ¿no? Porque hay mucha gente, pues, ¿no? Que quiere información pero no sabe dónde obtenerlo. Entonces, ahí les estoy compartiendo en el chat el grupo del Telegram, ahí se pueden unir y también les voy a compartir la página de Instagram para los que no me siguen todavía, puedan ahí ver voy a empezar a compartir más contenido, estaba un poquito ocupado, por eso no compartía tanto en Instagram, pero ahora voy a empezar a compartir un poquito más. Entonces, quedamos en que voy a buscarle la información para los datos de inflación del 13, si no me equivoco, del 13, y voy a tratar de hacer un Zoom 2 días antes del 13, con todos ustedes para poder verlo esto acá en vivo y poder todos hablar, hacer preguntas y ver qué oportunidades se pueden tomar. Entonces, yo me tengo ya que retirar. Les agradezco, como les digo, me ayudarían mucho compartiendo un pantallazo sobre la clase o sobre la página y, y etiquetándonos, ¿no? Etiquetándonos, los voy a repostear a toditos. Y nuevamente, muchas gracias por haberse unido.
Ha sido una muy buena charla, muy grato compartir con ustedes. Voy a compartir el video en el Telegram o si no voy a tratar de subirlo a YouTube para que pueda ser más accesible para que todos puedan verlo, ¿no? Porque a veces descargar el video es muy tedioso. Entonces voy a ver si cargo todo el video ahí en el YouTube o si no también ya se los puedo compartir aparte. Voy a compartir la diapositiva también para los que la quieran. Voy a dejar de grabar.